Charlas y un café es un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento, donde un grupo de amigos nos sentamos una hora a dar nuestra opinión y reflexionar sobre los temas que más nos gustan. Busca una bebida caliente y únete en la conversación. Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast presente siempre en sus corazones, Charlas y un café. En este episodio 16, que ya en 2 episodios sería mayor de edad. Y pues, bueno, depende de si es en Europa o en aquí. Eso sí, justo. O en Pero América, bueno, porque ya saben también. que en América es a los 21 años. Pero bueno, sí, o sea, justo ya dependiendo de en qué zona o localización esté. Y pues como siempre quiero introducir o bueno, ya hablaron, pero aún así, estas 2 personas, bellas personas que llevo siempre en mi corazón, Luis León e Isaac Vázquez. ¿Cómo están? Muy bien. Traigo café recién hecho. Uy. Lo dejé preparado desde ayer. Ya solamente ahorita le di que se hiciera. Y no manches, que me encanta el café recién hecho. Es una maravilla. Ya sé que siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir. Hoy tenemos un señor temazo. Y hoy es un episodio muy especial que pues, ya verán a continuación. Sí. Isaac, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. Hace 9 episodios que no tomo en los podcasts, ya tiene un buen rato. Y es porque pues no he ido al súper a comprar. O sea, sí he ido al súper, pero no he ido a comprar mis tés, porque saben que yo tomo tés más que nada. Pero... Oye, la teína también es muy fuerte, ¿eh? No, o sea, es que digo porque luego como que no se sabe que... O sea, es que la cafeína, que es como... sí, no manches, te deja como muy alerta. Y no. Pero o sea, yo vivo té porque me gusta más el sabor del té que el café, güey. No, por eso, pero aún así, a lo que voy es que la teína también es muy fuerte. Compañías de café o de té saben que si quieren nos pueden patrocinar. Necesitamos dinero. Yo sí jalo. Bueno, no sé cuál café esté tomando, pero está muy rico. Ya después les paso el dato. El dato crack. Me parece perfectísimo. Y bueno. Pero bueno, creo que tenemos un invitado especial hoy, ¿verdad, Jos? Exacto. Qué bueno que lo dices, Isaac. Estoy contentísimo. ¡Puta! Exacto, así, contentísimo, muy alegre de poder presentar al segundo episodio de Charlas y al segundo invitado de este bello podcast, que es, bueno, un colega, un amigo, un tipazo, ¿qué les digo? Que es Ramón Sánchez Charbel Sánchez. ¿Cómo estás, Ramón? Preséntate. ¿Qué onda? Primero que nada, muchas gracias por recibirme. No sé, me pone muy feliz estar aquí. Me gusta. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación y pues aquí estamos. Perfectísimo. Y bueno, para los que no sepan, bueno, aparte que Ramón es un querido amigo nuestro, lo invitamos porque pues el tema de hoy es pertinente. Sabemos que es alguien que le gusta mucho y yo, desde mis propias palabras, lo consideraría un experto en el tema. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos para allá. Bueno, queridos escuchas, como ya sabrán el día de hoy, ya habrán leído el título, hoy hablaremos sobre el estudio Ghibli. Y quiero decirles a ustedes, escuchas, y tanto a ustedes, mis queridos compañeros, amigos, Jos, Luis y Ramón, yo en sí no he visto ninguna película del estudio Ghibli. No es porque no me guste, simplemente no es como que me atraiga tanto la atención. Como dije ya en el capítulo del anime, el anime no me llama tanto la atención. Hay alguna que otra película o serie que me ha impactado, pero no sé, tal vez para mí no es como que me siga gustando. O sea, sé que hago mal. Sí, pues también no lo veo por falta de mis organizaciones, que me organizo mal a veces. Pero sí me gustaría en sí aprender un poco sobre ese tema y adentrarme, vaya, al estudio Ghibli, o sea, sus películas más que nada. Tengo entendido que hay una que otra película que valen muchísimo la pena. Y pues en sí, ahorita que tenemos a nuestro amigo Ramón, que es un experto, me gustaría como que llenarme de conocimiento. Bueno, iba a decir llenarme de conocimiento, vaya, pero sí puede ser una buena opción para comenzar con Ramón. Ramón, en sí, pues, bueno, me puedes explicar como alguien que literalmente no gusta nada de estudio Ghibli, así de nada, 0. ¿Qué es el estudio Ghibli en sí? ¿Cómo empezó? ¿Quién lo integra? Y algunas de sus películas, poco a poco. Claro que sí. Pues el estudio Ghibli es de los estudios de animación. ¿Es Ghibli o Ghibli? Perdón, es que también para eso estoy Ghibli, un poco... es en japonés. ¡Ay! Oh, bueno, no más digo. Eso es como el
que dice como, no es Attack on Titan, es Shingeki no Kyojin. Es como, ay. Da igual realmente, o sea, yo me acostumbré a decirlo así. No sé. Pero el estudio Ghibli surgió en 1985 y fue fundado por 3 personas en particular, que son Isao Takahata, Toshio Suzuki y Hayao Miyazaki. Y todo empezó desde que Takahata y Miyazaki se conocieron desde muy temprana edad en Toei Animation. Y ahí fue donde empezaron a trabajar juntos. De hecho, ahí Takahata hizo su debut como director, una película que se llama Horus. Y Miyazaki lo ayudó, o sea, compartí ideas con Takahata y platicaban, incluso lo incluyó en los créditos porque al final se utilizó mucho lo que él le dijo. Y a partir de esa amistad, en algunas entrevistas han mencionado que Takahata era el pitcher y buscaba a alguien que le regresara la pelota, y pues Miyazaki fue esa persona. Y a partir de ese momento se estuvieron moviendo diferentes estudios a hacer varios proyectos, hasta que llegó un momento en el que hubo una película que fue la pionera para que el estudio surgiera, que es Náusica. Y lo curioso es que Náusica viene de un manga que Miyazaki empezó a escribir, y conforme pasó eso se volvió popular e hicieron una adaptación a una película. Y como fue un éxito pues comercial también, que Takahata igual produjo, pues les dio las bases para fundar el estudio en 1985. Justo lo que dice Ramón, o sea, empezando y poniendo las bases, es que a mí me gustaría mucho recalcar que Estudio Ghibli, como le quieran decir, es al final como un trabajo entre compañeros, entre amigos. Y algo que se me hace muy bonito, que hablaremos posteriormente en los documentales, es que Isao Takahata fue un mentor para Miyazaki. Entonces como que de esa admiración de, no, pues admiro a Miyazaki, es una persona con mucho talento. Y bueno, también con la inclusión de Toshio Suzuki. O sea, fueron como 3 fuerzas que se juntaron y pudieron hacer, o sea, la verdad, y fundar uno de los estudios de animación más grandes en el mundo. Y creo que algo que decía Miyazaki que a mí me gusta mucho es, te tienes que, creo que, o sea, rodear de personas talentosas. O sea, cada persona que ha trabajado en Estudio Ghibli, desde las ideas, los que hacen los fondos, los voice actors, son piedras fundamentales para hacer grandes historias. Y es, yo creo que algo muy poderoso que podemos aprender de ellos. A mí me gusta mucho esta parte japonesa, estilo de... es que somos rivales y tenemos que superarnos cada día. Creo que la mayoría aquí, para prepararnos para este episodio, vimos un documental que se llama The Kingdom of Dreams and Madness, que habla de la producción de The Wind Rises, que fue entrecomillada la última película de Hayao Miyazaki, que luego resultó no ser cierto. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es como los pósters que cuelgan, bueno, las... no sé cómo llamarles, instrucciones incluso, que es en plan... si llega un momento en el que no te sientes motivado, que te sientes que eres casi un mediocre, si sientes que ya no tienes nada nuevo que aportar, salte del estudio. Y puede sonar fuerte, puede sonar difícil, pero es que, bueno, la cultura japonesa en sí es muy dura, mucho tiene esa parte del honor. Incluso ayer que veía Only Yesterday de Isao Takahata, que hace mucho que la quería ver, se me hizo una película excelente, muy muy bonita. La protagonista es un personaje que va pasando por muchas dificultades, mucho por parte de su familia, que la presionan mucho, que es como, oye, ¿por qué no eres buena en matemáticas? Y es como, si eres buena para eso, no, vamos a hundir tus sueños porque no cumple con los estándares de la familia, casi. Y pues al final del día, pues bueno, sí es una película hecha por Ghibli, pero muestra mucho de cómo es la vida allá en Japón y por consecuente, cómo ha impactado en el flujo de trabajo del propio estudio. Sí, justo creo que ahorita que mencionas eso, hay como 2 estilos muy particulares en el estudio, que son el de Takahata y el de Miyazaki. Y viendo un documental sobre Only Yesterday, Takahata mencionaba que ese no era el tipo de cine que él quería hacer. A él le gusta hacer la gente reír. Pero pues dice, pues ¿quién quiere una copia más? Porque su estilo se asimilaría al de Miyazaki. Entonces me tuve que imponer nuevos retos para buscar cosas que decir, ¿no? Y creo que ahí radica la gran diferencia en el que
el cine de Takahata es más social y se enfoca más en lo cotidiano y en la belleza que hay en pequeños momentos. Sí, incluso le llaman como slice of life. Bueno, es más como un género de anime, género entre comillas de Sí. anime. Pero ayer que estaba leyendo reseñas de Only Yesterday decían, es que los japoneses son los mejores haciendo slice of life, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que, bueno, en sí, ya que lo estamos hablando, creo que vale la pena recalcar que mucha gente cuando habla de estudio Ghibli, como sea, casi siempre piensan en Hayao Miyazaki, Sí. que es como la estrella del estudio y no saben, o bueno, yo también, yo sí pequé al comienzo, que pensé que todas las películas de Ghibli eran dirigidas por Hayao Miyazaki, e incluso las que no eran dirigidas por él no me llamaban la atención, decía porque, seguramente no está tan buena, y pues muchas personas usualmente asocian Ghibli con Hayao Miyazaki, ¿no? Pero pues bueno, está de Takahata y últimamente, bueno, ya en los últimos 20 años han tenido más directores. Es como, bueno, perdón por la No te forzosa comparación, con forzosa similitud, pero es como igualarlos o compararlos con Pixar, ¿no? Que es que igual todo el mundo ubica a John Lasseter por haber dirigido la primera que fue Toy Story. Y en realidad, pues, sí, Pixar tiene más directores, ¿no? Pero en realidad todos ubican más a John Lasseter, porque es el que más ha hecho o dirigido películas más conocidas, vaya. Bueno, en sí todas son conocidas, vaya, pero Puede en ser. sí él es el más famosito. Entonces Puede es ser, como pero yo creo igualarlo que en más o Ghibli menos. sí ha pasado que la mayor parte de las películas, hasta ahorita, pero ya esto va a cambiar en el futuro, Sí. las había hecho Hayao Miyazaki, bueno, las había dirigido Hayao Miyazaki, y bueno, un porcentaje menor Isao Takahata, pero yo creo que principalmente ha sido porque, bueno, yo creo que aquí Ramón nos puede apoyar bastante, pero cuando empezaron a traer las películas de Ghibli a Estados Unidos, que las empezó a traer Disney, pues las que más pegaron fueron las de Hayao Miyazaki, ¿no? Que fue Spirited Away, La Princesa Mononoke, Sí. El Castillo de Howl, y yo creo que fue como sinónimo, ¿no? Como, Ghibli es igual a las películas de este güey. Sí. Porque son las más rimbombantes, las más fantasiosas, las más todo eso. Sí, de hecho hay algo curioso ahí, porque previamente, o sea, el estudio intentó estrenar Náusica en Estados Unidos, pero le hicieron varias modificaciones a la película las productoras y al final como que abandonaron la idea, y fue hasta que Miyazaki pues entabló una relación como muy amistosa con Lasseter que se dio esta como relación de respeto mutuo y amistad que permitió que Disney prácticamente distribuyera las películas de Miyazaki, bueno, de Ghibli en sí. Pero estoy de acuerdo que Miyazaki ha sido como el símbolo de Ghibli, digo, por algo el Totoro es el emblema del estudio. Sin duda. Y sí es el más conocido, la verdad. O sea, es el que puso prácticamente al estudio en el mapa. Porque, pues, volviendo al estilo de Takahata, sí es algo más diferente, ¿no? O sea, Miyazaki siempre ha dicho que ha querido hacer películas para niños. Y Takahata se ha enfocado más por una audiencia adulta, ¿no? Y creo que ahí radica la diferencia entre que tú como niño ves los mundos fantásticos de Miyazaki y te llegan, a tú como niño ves La tumba de las luciérnagas, Sí. ¿no? No, se queda pobre niño traumado. No, y justo creo que también verlo es, y creo que lo habíamos platicado hace unos días, que las películas más taquilleras de Estudio Ghibli son 5, no sé si eran 5 o 6 seguidas, son de Miyazaki. Y yo lo puedo ver perfectamente, por ejemplo, pensemos en Disney. ¿Cuál es el personaje más famoso? Que es Mickey Mouse, Pues ¿no? Mickey Mouse, ¿no? Ajá. Sí, y por ejemplo, en Ghibli es Totoro, entonces, o sea, no solo, yo creo que porque se vende como es algo para niños, pues obviamente los personajes fantásticos, sino por los juguetes. O sea, Ghibli también, al igual que Disney, es una marca. Entonces, obviamente, ¿quién no quiere tener un Totoro Sí, en su claro. casa? ¿Quién no quiere tener al Sin Cara? Entonces, son obviamente cosas muchísimo más fáciles de vender, de hacer marketing. Que no es como, no, yo quiero mi juguete de la hermana del chavo de La tumba de las luciérnagas. No, yo no quiero eso. O sea, eso es súper triste. Y no es tan Sí. amigable con los niños. Bueno, en sí tengo entendido también que
hay diferencias y similitudes en las películas. En sí, me informó un poco, vaya, y por lo que tengo visto es de que la mayoría de las películas del estudio Ghibli, o Ghibli como quieres decirle, Luis, es de que... No, es que ya sabes cómo me regaña Luis, entonces... Los pobres, se está quejando aquí en el episodio de maltrato. Maltratos en charlas de un café. Explotación laboral. Bueno, el punto es de que he visto que hay similitudes en las películas de este estudio, en el que las similitudes es de que la protagonista pues es femenina y siempre está acompañada de un amigo, y según esto... no recuerdo quién lo dijo, quizá Ramón sepa quién lo dijo, ya me corregirá más adelante, es de que siempre es más atractible el empoderamiento femenino y que está acompañado de un amigo, de un varón. Pero eso no significa que le quita poder, o que le está dando más poder al femenino y quitándole o disminuyendo el poder al varonil. Simplemente algo así decía. Perdón si lo estoy diciendo mal, Ramón, pero igual tú me puedes corregir. Pues, no importa. Según yo, creo que fue Miyazaki el que dijo eso. Es el que se me ocurre ahorita. Realmente, el que sí, sí hay una... O sea, realmente la mayoría de los protagonistas en el estudio sí son femeninos. Sobre todo, creo que hay un aspecto interesante de Miyazaki con ese tema. Y es que... Creo que solo 3 películas de Miyazaki no son protagonizadas por mujeres, y es porque prácticamente explora muchos de los caminos que tiene, ¿no? O sea, y se aleja de este esquema de la mujer como personaje, porque normalmente la mujer, como en la historia del cine en general, sí, ha sido la compañera o el fin fatal o la princesa que hay que salvar, ¿no? Ajá, precisamente, que es un esquema que tiene Disney, o sea, siempre ha sido como... Uh-huh. La mujer indefensa que tiene que salvar al hombre. Justo. Y algo, justo, y muy interesante es que tú ves la princesa Mononoke y es igual de fuerte que el protagonista y tiene un carácter tan como protagónico a pesar de ser secundario. Incluso, o sea, es muy interesante cómo Miyazaki maneja esos matices en los que no hay realmente alguien malo, ¿no? Incluso Lady Eboshi es una mujer muy fuerte que busca por los intereses de la gente, y en ese proceso pues no le importa si se lleva al bosque a la ruina, ¿no? Y creo que justo algo muy interesante, las mujeres que siempre tienen como la clave para que el conflicto se resuelva, ¿no? O sea, y eso es algo muy interesante o muy padre en lo particular que me gusta de las películas de Miyazaki en este. Justo, bueno, siendo un panel como muy poco diverso y hablando de... O sea, como somos literal puros hombres hablando de... Ya sé, estamos como el meme de BoJack Horseman de 4 hombres blancos opinando, bueno, sobre 4 hombres... los derechos de las mujeres. Latinoamericanos, pero bueno, opinando sobre mujeres, pero... Pero bueno, o sea, continuando... No, ya encontré la frase, sí, fue Miyazaki. Fui Miyazaki, y dice, cualquier mujer es tan capaz de ser una heroína como lo es un hombre. Sí. Esa es la frase que dijo. Sí. Y justo, o sea, complementando lo que dice Ramón, o sea, pensemos, o sea, en Disney, por ejemplo, las princesas son protagonistas en sus películas, pero no hacen casi nada. Bueno, creo que... o sea, Blancanieves se queda dormida, agarra una, es como, y se queda dormida. Es que creo que en Frozen quería cambiar eso, por eso es de que igual creo que, bueno, no sé si recuerdo bien, pero Frozen tuvo un poco de polémica por eso, de que justamente cambian los roles, de que ahora Anna y Elsa son las heroínas, vaya, de la película, entonces, no sé. Justo, o sea, y es interesante ver que, o sea, Disney le tomó como tantos años. Y, por ejemplo, Ghibli desde los 80 ya lo estaba haciendo. Y a mí lo que me gusta es, entienden muy bien a sus personajes femeninos porque, bueno, la princesa Mononoke San es una chingona. Que, o sea, que ella se vale por sus propios, como, sentimientos. La construyen muy bien porque, obviamente, ella está mal en ciertas cosas. Ella es como súper extremista de nos chingamos a todos por el bosque. Y como que Ashitaka es... este puente para tratar de unir como tanto a los humanos como a las fuerzas de la naturaleza. Y por ejemplo, una de las películas que vi hace poco que me gustó mucho es Kiki's Delivery Service, porque siento que ejemplifica muy bien, bueno, o sea, para que no sepan, Kiki es una brujita que tiene que irse un año para hacerse independiente. Y eso está muy padre porque, aparte de que son 13 años y yo en mi vida a los 13 años podría hacer eso, justo habla eso está súper padre. Justo habla de cómo este personaje femenino
se vuelve independiente, tiene que madurar, tiene que trabajar, tiene que resolver ciertos problemas y no la tiene fácil. O sea, le cuesta muchísimo, le cuesta mucho trabajo y eso es lo que hace padre. O sea, yo me puedo relacionar muchísimo más con Chihiro, con Kiki, con la princesa Mononoke, o sea, por ejemplo, pensando en Anna de El recuerdo de Marnie, más que las princesas, por ejemplo, La Bella Durmiente, Blancanieves, Sí. porque siento que, o sea, como dije, aunque son protagonistas de sus propias historias, ellas no tienen como tanto, no deciden tanto en lo que les pasa en su futuro. Protagonistas pasivos. Sí, justo. Y eso, bueno, también en teoría de historias, o sea, ya ven que hay como diferentes tipos de protagonistas, hay diferentes tipos de arcos y todo este rollo. Pero yo creo que también tiene que ver mucho, bueno, es curioso porque, o sea, bueno, aquí vemos como una diferencia muy marcada entre los valores occidentales y orientales, porque pues Ghibli incorpora, bueno, no es que Disney no incorpore muchas cosas occidentales en su trabajo, pero sí. Ghibli pues se nota, bueno, nosotros viniendo desde México, un país pues muy distinto, afectado. Sí. Bueno, todo el mundo está afectado hoy en día por Estados Unidos. Estamos angringados, ¿no? Sí, pero Ghibli, bueno, Japón es un país que todavía, o sea, incorpora muchas cosas de su cultura en sus historias, pero muy, muy, muy cabrón. No les da pena hacerles más, les da orgullo. Y eso es, bueno, es otro tema que a mí me gustaría manejar sobre las historias que se hacen aquí en México. Sí. Pero en las películas de Ghibli, perdón por dar tantas vueltas siempre, no solo es que tienen otro tipo de protagonistas, tienen otro tipo de personajes, sino que esos personajes se enfrentan contra otro tipo de problemáticas. Porque eso es algo que siempre comento, porque es algo que destaca mucho de sus películas, es que el tema del ambiente, el tema de la naturaleza y el tema de la guerra siempre están muy presentes. Por ejemplo, en Ponyo, que es, para muchas personas dirían como, es que es la sirenita de Ghibli. Sí, pero no, porque es una película que claramente habla sobre como el cambio climático, de lo que yo me acuerdo. O sea, como que tiene esa parte de, güey, es que la naturaleza tenemos que respetarla. También la princesa Mononoke es completamente sobre eso, ¿no? De cómo tienes esta civilización, que incluso no es tan moderna, es una civilización más antigua, la que muestra. Japón feudal, ¿no? Si no respetas a la naturaleza, te va a chingar. Y eso es algo que está muy latente en Japón. Y de hecho, hace poco tuve una masterclass en mi escuela. Bueno, no sé si fue una masterclass, fue más como una plática que nos dieron. Que fue de Fraser McLean, que ya lo había mencionado en este podcast hace muchos episodios. Que nos hablaba de mundos utópicos y distópicos. Y decía que las historias occidentales se han preocupado mucho como por estas distopias. O bueno, como que cuando muestran esos mundos casi siempre es como desde el punto de vista de la explotación. Y es y es como tenemos una relación con la naturaleza muy tóxica en las historias que usualmente se hacen aquí en Occidente. Y al contrario, tú ves las historias orientales, las historias, por ejemplo, de Ghibli, es completamente al revés. Es de, tenemos que estar en paz con la naturaleza, tenemos que respetar todos estos elementos para estar en paz con nosotros mismos. Y es curioso de cómo las nuevas generaciones estamos creciendo aceptando más las historias orientales porque nos hacen más sentido a nosotros que las historias tradicionales occidentales, digamos Disney, que es no es una relación tan sana con la naturaleza. Se me hizo muy, muy curioso y yo creo que es bastante cierto. Mencionabas ahorita lo de la naturaleza que es tan presente en las películas de Ghibli, cómo está como contraste entre la tecnología y la naturaleza, valga la redundancia. Y es algo que sí es muy interesante porque Miyazaki y Takahata vienen de una generación que creció en un ambiente bastante como occidentalizado en algunos aspectos, ¿no? O sea, viene la Segunda Guerra Mundial, es la ocupación estadounidense en Japón y es ahí donde se prohibieron muchos temas que eran referentes a los tiempos pasados de Japón y este imperialismo y nacionalismo tan prominente. Y fue ahí cuando Miyazaki y Takahata pues crecieron viendo y consumiendo más que nada literatura y cine europeo, pero también japonés. Miyazaki siempre ha dicho que uno de sus cineastas favoritos es el gran Akira Kurosawa y
y que su película favorita es Los 7 Samuráis en varias entrevistas, o creo que alguna lo ha dicho. Y es interesante porque remiten aspectos europeos, principalmente Miyazaki, que algo interesante es que ambos se inspiraron mucho en la película de Paul Grimold, la de El Rey y el Ruiseñor de 1980. Sí, muy buena película, por cierto. Sí, vi que la viste el otro día. Oh. O sea, la estás toqueando, ¿eh? No, la anoté en mi watchlist y vi que Luis la había visto. Ya. Sí, la vi como en... Es que la pusieron en Movie como en diciembre, hace mucho. Y de lo que leí es que tiene aspectos muy interesantes, como es un castillo medieval, sí, pero tiene como aspectos tecnológicos muy interesantes. Y eso se remite un poco al trabajo de Miyazaki, porque, por ejemplo, en Lupin III, que fue una película que hizo antes del estudio Ghibli, que Lupin es un personaje de un manga que es bastante famoso y tiene varias películas, pero Miyazaki dirigió una. El castillo tiene la estructura similar a la de la película de Grimold. Y otro aspecto es que Miyazaki logra, como ya volviendo a la naturaleza, mezclar estos dos aspectos de una forma muy interesante. Porque tú ves, por ejemplo, el castillo en el cielo, y el que rega las plantas y es el jardinero es un robot, ¿no? Y en muchos momentos las máquinas muestran mayor empatía hacia la naturaleza que los mismos humanos. Y eso es algo como muy interesante, porque tras haber hecho como ese viaje, Miyazaki regresa y lo que tiene es muy prominente ya en la cultura japonesa es el shintoísmo, que es un aspecto de la religión que como conecta todo. Es comparable con la fuerza de Star Wars en el aspecto de que todo está conectado, y por eso mismo el japonés es mucho de respetar a la naturaleza y respetar a los demás. Sin embargo, hay cosas que no siempre son así, y hay una película que lo refleja muy bien, que es La guerra de los mapaches de Takahata, que literalmente va de unos mapaches que están perdiendo su hogar que están perdiendo su hogar porque Tokio se está expandiendo. Entonces cada vez son enviados más a las afueras, ¿no? Entonces empiezan a pelear por territorio entre ellos, y hay una transición muy padre ahí, que empieza con mapaches, como los conoces tradicionalmente, y se empiezan a transformar, y empiezan a volverse como humanoides, y de la nada salen con trajes de samuráis peleando. Y eso es algo que a mí me parece maravilloso. Pero dejando eso de lado, es que estos mapaches están buscando la forma de correr a los humanos de su territorio, y se mete mucho en el folclore como ya japonés de la mitología, de que el mapache se puede transformar. Entonces se transforman en objetos, en humanos, y es una película muy interesante porque pues no hay forma de detener al hombre, ¿no? Y creo que Takahata hace una reflexión interesante de eso en esa película. Y es que sí, la naturaleza es algo que hay que respetar mucho, ¿no? Sobre todo porque de ahí viene, o sea, todo lo que consumimos viene de ahí. Y creo que eso siempre ha sido como muy evidente en las películas de Ghibli, porque siempre la naturaleza coexiste con el hombre. Sí, y justo algo que mencionas que es muy importante, bueno, es de la figura, o sea, tanto Takahata como Miyazaki lo que consumen, es que muchas películas, por ejemplo, Kiki es un lugar europeo, o sea, donde pasa la película. Creo que también, por ejemplo, House Moving Castle también es como algo como mucho más europeo. Y yo lo veo mucho desde el diseño, o sea, si comparamos el anime que conocemos tradicional, el estilo de dibujo de Miyazaki, de Ghibli, no se parece. O sea, sí, no se parece mucho a lo que podríamos asimilarlo con el anime. Y también algo que, bueno, continuando con ese pensamiento es, como Japón, como ellos vivieron obviamente la Segunda Guerra Mundial, y queda muy reflejado o bueno, más bien, no lo vivieron como tal, pero creo que Miyazaki lo explica que, o sea, en la producción de Se levanta el viento, que su padre hacía aviones. Entonces como que toda esa carga de ir en contra de la guerra, Japón volviéndose un país, porque según tengo entendido antes era muy sanguinario, y después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron más pacifistas. Entonces como ese contenido de, pues, no a la guerra, no hay que hacer guerra, hay que cuidar la naturaleza, y no sé, a mí eso es lo que se me hace más bello. Sí. O sea, creo que poner eso en películas que podríamos entrecomilladas para niños, creo que es esencial, porque a través de esas películas millones de personas crecen. Y es justo como dijo Luis en el episodio de series animadas, vaya, que en sí uno como creador
está, entre comillas, educando a la nueva audiencia, a la nueva generación que pues va a crecer con esas películas, estas series animadas. Y en sí siento que está bien, o sea, educar a estos niños de hoy en día con temas de la naturaleza, ¿no? O sea, cómo cuidar la naturaleza. Oh, ¿Qué? bueno, ya mejor me callo. No, solo me dio risa cómo dices que hay que educar a estos niños, pero no, continúa. Pues eso, o sea, justamente siento que hoy en día el mundo se está yendo un poco más... Tristemente es una realidad que el mundo se está yendo un poco más a la poco a poco. Entonces, mi punto es de que justamente con estas películas, igual el cine sirve para... El mundo del cine también sirve para inspirar y motivar a gente a hacer cosas. Y justamente siento que lo correcto es cuidar justamente el mundo donde vivimos. Porque si no, ¿qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones? Que bueno, yo no quiero tener hijos, pero pues para los demás, como que ¿qué le vamos a dejar, no? O sea, así ya vamos a vivir en un mundo de tecnología, en un mundo pues donde ya no hay nada deshumanizado, verde, ¿no? todo es artificial. Ajá, exactamente. Entonces... Justamente, bueno, o sea, no he visto estas películas, pero justamente ahora me están motivando a ver estas películas como que, bueno, vamos a verlas, Objetivo ¿no? cumplido, ¿eh? Objetivo cumplido. Host, mencionabas de que, o sea, sí incorporan muchas cosas europeas, por ejemplo, en las películas de Ghibli. Y pues sí, o sea, es que las películas de Ghibli, algo que pasa mucho con algunas personas que conozco y creo que luego en internet es cosa de leerlo, es de que dicen, es que Ghibli no es anime. En el mejor sentido posible, porque luego como el anime tiene ese estigma de que es que como... Bueno, ya lo comentamos en la otra cara del anime, pero... Es sexoso. Sí, o sea, de que son personajes como muy voluptuosos y como que los ojos, que son increíblemente gigantes. Pero Ghibli viene más de la tradición de la animación estilo Heidi, por ejemplo. Y tiene una razón de ser, porque Takahata fue el que estuvo a cargo de la serie de Heidi, ¿no? Tengo entendido. Entonces tienen como esta línea de... como esta familia, por así decirlo. Y es que Heidi a su vez estaba... Bueno... no sé si lo íbamos a comentar en el episodio del anime, pero pues el anime en un comienzo pues hizo muy inspirado por la animación occidental. O sea, y Heidi pues viene como... es como esa familia de animación, y Ghibli ha sido un poco más conservadora en ese sentido. Ahí ha sido como hasta hace poco que Ghibli ha empezado a romper sus esquemas de animación. Lo vimos con el caso de la princesa Kaguya. Y próximamente va a salir, en diciembre va a salir la nueva película de Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, que va a ser el primer largometraje en ser en CGI 3D, ¿no? Pero aún así sigue siendo muy diferente a lo que se consume en Occidente. Y hemos visto cómo se completa este círculo, porque sí, el anime primero se inspiró por las películas del occidente, películas europeas y americanas, pero ahora vemos cómo nuestra cultura está siendo inspirada por las películas que hemos consumido de Oriente. Y bueno, yo creo que el mayor caso que puedo poner aquí mi compañero José Iván, que está súper inspirado, ¿no? Por las películas, bueno, no sé si de Ghibli, pero por las películas orientales. Y yo creo que es porque encontramos en ellas algo que no encontramos en las películas que consumimos aquí. Bueno, Rams, justo te quería hacer esta pregunta. Más bien, son dos. Primero, ¿por qué en el mundo de la animación, como grandes estudios, han dejado de lado la animación 2D? ¿Y por qué crees que después de todo, o sea, Ghibli sigue siendo? O sea, la verdad es que, o sea, lo que hace Estudio Ghibli con la animación 2D es increíble, es súper reconocido de manera técnica. ¿Por qué crees que han pasado como estas dos situaciones? Pues creo que a primera instancia es porque Ghibli ha tratado o se ha plantado de ser un estudio como bastante tradicional en sus aspectos. O sea, el que ha roto esos esquemas un poco es Takahata, porque fuera de eso como que tú ves una película y es como, es estilo Ghibli, ¿sabes? Tienen unos rostros en específico, los ojos no son tan grandes como en la mayoría de los animes, que hay algo curioso de los ojos que vienen de Occidente, justo el que es considerado por muchos la mayor inspiración, que es Osamu Tezuka, que es un mangaka muy famoso que hizo Astro Boy. Ajá. Él pues se inspiró en los ojos de Betty Boop para generar su estilo. Y tú ves el estilo de Tezuka y hay bastante similitud con el de, pues por ejemplo, el de Miyazaki, ¿no?
y posteriormente sus ojos se irán alargando y alargando hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y es muy curioso que Ghibli se ha mantenido como en un área de que no experimenta mucho realmente, o sea, en aspectos técnicos, más que, pues diría yo, Takahata, que sí se llegó a salir un poco de ese esquema. Y otro aspecto es que el CGI sí lo han usado antes, por ejemplo en House Movie, para mover el castillo, porque algo que tiene el CGI es que te permite generar modelos y animarlos con mayor facilidad, ¿no? O sea, antes te tomaba quién sabe cuánto tiempo animar el castillo, imagínate. Y aquí tienes un modelo que respeta y funciona de una forma más fácil para un animador. Y aún así, no se siente como este CGI tan extraño que luego pasa en el anime en general, que ves el modelo y tú lo ves y dices, es que es 3D. Y rompe con el... como con este esquema de que ves a alguien dibujado y luego ves el modelo y se siente extraño. Justo. O sea, creo que me pasó a mí, por ejemplo, viendo Full Metal Alchemist, que hay un personaje que literal es CGI y justo lo que dices es que como que resalta. Y mencionando, por ejemplo, House Moving Castle y viendo como una retrospectiva del CGI, o sea, el CGI no está mal. O sea, aunque mucha gente lo sataniza, el CGI es una herramienta. Sí, claro. Y justo como menciona Ramones, Ghibli lo sabe usar porque sabe dónde va. Porque dice, bueno, güey, va a ser una chinga animar esto. Güey, hagámoslo CGI. Y aún así se ve animado, como si fueran animado a mano. Entonces justo eso es saber utilizar. O sea, Ghibli creo que es lo que más admiro, no solo en sus historias, sino en lo técnico. O sea, ellos entienden qué es animar, ellos entienden cómo se tienen que mover las cosas, cómo se tiene que ver para que todo tenga una estética propia. Sí, justo. Y creo que algo interesante es que se podría creer que Miyazaki es muy arraigado a lo natural, como a lo... Es muy... ¿cómo se llama? Muy conservador en esos aspectos. Pero realmente, pues, él dijo, ok, que se haga. Y otra cosa que se me hizo muy curioso, que Luis me mandó el otro día, es que Miyazaki le ofrecieron hacer un videojuego. Y dijo que sí, o sea, estaba abierto a eso. Y creo que hubiera sido muy interesante porque hablaba que iba a ser un juego de insectos, ¿sabes? Sí. O sea... sí, de hecho, bueno, es que lo busqué porque al menos la impresión que me dio de Hayao Miyazaki viendo el documental de The Kingdom of Dreams and Madness es que era una persona que se resistía como muchas cosas, como el cambio, incluso, bueno, creo que la primera película en usar CGI en Ghibli fue Mononoke y creo que o sea, bueno, elementos CGI pues. Y creo que para Hayao Miyazaki sí fue como un shock que creo que había leído que no quería hacerlo por mucho tiempo. Pero pues sí, como dije, o sea, dije, yo creo que debe pensar muy mal de los videojuegos. Creo que sí leí que no le gustaban mucho los videojuegos porque una vez se puso a jugar, creo que era Shogi en una PC. Y dijo, no, la computadora sabe todo lo que voy a hacer, entonces qué chafa. Pero sí, o sea que Nintendo le ofreció trabajar en un videojuego y dijo que sí, pero... no se hizo más que nada por cuestión de tiempo. Cuestiones de agendas y todo ese rollo. Y pues de hecho, bueno, o sea, no creo que Hayao Miyazaki no estuvo involucrado en eso, pero Ghibli sí colaboró en un videojuego que fue Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Que, bueno, yo quería hablar más de esta relación con los videojuegos más adelante, pero pues sí, no sé hasta qué punto Miyazaki pudo haber dicho, sí, adelante, que se haga. Y pues en sí la nueva película, la que va a salir en diciembre, estaba leyendo que Goro Miyazaki tuvo como la bendición de su padre, que le dijo como sí, haz la película así. Y pues yo creo que está bien, o sea, por más que se mantiene en esa estructura un poco tradicionalista, pues está bien como ir rompiendo esos moldes, porque si no Ghibli se va a quedar atrás. Incluso el documental lo dice Miyazaki, dice, yo sí veo que Ghibli se va a desmoronar, quién sabe cuándo, pero va a dejar de existir. Que se me hace muy curioso. O sea, al final son como procesos, ¿no? O sea, son procesos de que algo se crea. Y no sé, creo que algo que, o sea, en general, y bueno, hablando mucho, es Ghibli. Siento que tiene, obviamente, la reputación de Ghibli es muy buena a comparación de Disney. Siento que ahorita Disney ya no es la imagen que era antes de como de los dioses de la animación. Y bueno, obviamente porque llevan también muchos más años. Sí, es que... y es normal que haya crisis de está en otra etapa ahorita de adquisición empresarial y como apelar mucho a la parte de la nostalgia. Y Ghibli no.
O sea, Ghibli, bueno, sí, es cierto que, bueno, como el merchandising sí se enfoca mucho, Totoro, ¿recuerdan a Totoro? Regresó en forma de fichas, pero en sus películas, pues sí, están completamente abiertas a la experimentación y hacer cosas nuevas. Y además, o sea, es algo que me vuela la cabeza, es su creador sigue vivo. Ajá. O sea, Walt Disney ya se murió. Bueno. Pero... A ver, ¿sí? pues estás pecando de justo lo que estábamos criticando. Perdón. Bueno, más bien, una disculpa. Dos de me van a sus cortar la fundadores. cabeza. Más bien, los nombres iniciales, uno de ellos, Miyazaki, sigue vivo. Suzuki. Sigue vivo. Y Suzuki, porque desgraciadamente... ¿Cuál? Qué decepción, Suzuki, Jos, güey. qué decepción, Jos, qué decepción. O sea, No, espérate. Miyazaki y Suzuki. No, mira, los tres, Isao Takahata, Takahata. Toshio Suzuki, espera, y Hayao Miyazaki, los tres integrantes, que desgraciadamente Isao Takahata ya falleció, y quedan dos, entre ellos, bueno, como el nombre más famoso, que es Miyazaki, que sigue vivo. O sea, Walt Disney murió hace muchísimos años, Bueno, sí, y por ejemplo, uno de los motores como más fuertes, que también, pues, por eso la gente va a ver mucho, que es, y lo conoces, Miyazaki, sigue vivo. Y es justo eso de que, lo que mencionas de que Ghibli se va a desmoronar, porque en algún momento su estrella más famosa, que es Miyazaki, se va a morir. Entonces es cuestión que, bueno, ya creo que es buena transición para el resto. Después de la muerte de Miyazaki, ¿qué va a ser de Estudio Ghibli? Ok, entonces, bueno, ya que escuchamos estas películas que me inspiran a ver, vaya, en sí, ¿creen que pase algo más a futuro? Porque, bueno, tengo entendido que Miyazaki se había retirado, pero me estoy confundiendo, leí mal la noticia, pero ¿qué pasará a futuro con el estudio Ghibli? Si supuestamente habían dicho que, o se tiene entendido que Miyazaki es como que top de la cabeza de estudio Ghibli. ¿Dijiste Miyazaki? Perdón, los apellidos. Es el primo. Los apellidos Miyazaki. Perdón, los apellidos japoneses me confunden a veces. El gemelo malvado. El gemelo Evil Miyazaki. Perdón, Miyazaki, perdón. Sí, ¿cuál creen que es el futuro de Estudio Ghibli? Bueno, Ramón. pues ¿Vas, Rams? en este punto, o sea, en este momento, pues Ghibli está en una etapa bastante como interesante. Takahata falleciendo en el 2018 y su última película, La princesa Kaguya, fueron como el cierre de una etapa. También está Hiromasa Yonebayashi, que fue el director de Los recuerdos de Marnie, Arrietty. Película. Y pues había otro miembro que era Yoshifumi Kondo, que él dirigió Los recuerdos del ayer. Lamentablemente él falleció pues bastante joven también. Y lo que nos deja con Goro Miyazaki como el sucesor más directo del legado de Ghibli. Sí. Porque pues es el que ha estado todavía en el estudio, ¿no? Fuera de él, Hiromasa Yonebayashi dio un salto a Estudio Ponok, que fue fundado por Yoshiaki Nishimura, que fue productor de tanto Los recuerdos de Marnie como La leyenda de la princesa Kaguya. Y más que nada, ahorita como que se pasó un poco la antorcha, porque Ghibli ciertamente ahorita está trabajando en dos películas, una de Miyazaki y otra de su hijo Goro, pero al ya probablemente terminar la película, Miyazaki se retirará ya Para siempre. Pero Miyazaki ya se había retirado como 3 veces, sí. ¿no? O sea, según yo, después de Spirited Away se retiró. Luego se volvió a retirar después de la de The Wind Rises. Pero ahora sí, ¿cuántos años tiene Miyazaki? 79. O Sí, sea, más o yo menos. creo que ya sería No más, ¿no? Nos tiene 80, creo. O sea, porque justo cuando están grabando el documental, Espera, busca otro Miyazaki. es el Miyazaki. Tendría 80, ¿no? Miyazaki. como 80 segundos. Tiene Pues bueno, yo creo... 79 años. Sí siento que el cine no hay una edad exacta para retirarse. Ya si quiere retirarse, definitivamente pues ya es decisión suya, ¿no? Pero en sí, o sea, lo que digo es de que pues puede que haya una inspiración que lo motive a contar una historia que él quiere. Y es como que lo bello, vaya. Sí. A lo mejor por eso es como sus retiradas, vaya. Igual pasa con Tarantino, que dice que su 10ª película se va a retirar. Que yo lo dudo, la neta, que se vaya a retirar después de su 10ª, pero quién sabe, ¿no? Todo puede pasar Sí, en un estoy de futuro. acuerdo. Sí, de hecho, o sea, creo que Miyazaki había dicho, Hayao Miyazaki había dicho que la siguiente película que va a ser, la de How Do You Live, que todavía le falta mucho por terminar, Sí, al parecer.
pero la quería dejar para sus nietos, ¿no? Que era como, quería dejar esa película para sus nietos. Que eso también es como siempre es como las motivaciones que he visto como en los creadores. Que es como, esta película la quiero hacer, o esta obra la quiero hacer por mis hijos, o la voy a hacer por mis nietos, ¿no? Que, no sé, es como parte de vivir. Sí. Y creo que justo un aspecto que pues sí me hace creer que sería ya la última, pues sí es la edad. O sea, siento que aunque tengas 80 y tantos años, pues ya... y vuelvas a hacer películas ya no es lo mismo. O sea, creo que un ejemplo fue como Kurosawa, que su idea era morir en el set. Pero llegó una edad en la que ya no podía. O sea, ni siquiera pudo asistir al funeral de Mifune porque su cuerpo ya no daba, ¿no? Y creo que es la factura que cobra pues tanto desgaste y tanto tiempo, porque pues la animación realmente es algo que exige muchísimo. Sí. Es el arte. Claro. Y justo, o sea, también, por ejemplo, ya viendo que pues, Miyazaki está en las últimas, haciendo de sus últimas películas, creo que ya... No. Ya lo mató no lo quiero decir así. No, justo es, por ejemplo, en justo The Wind Rises, como que está reflejando mucho, no solo en su juventud con su padre que creaba aviones, creo que también, o sea, toca muchos temas que a mí me encantó, que es sobre soñar. O sea, habla sobre cómo los aviones son como sueños malditos porque van para la guerra. Y una de las últimas como frases de su película que a mí se me hace hermosa, que bueno, básicamente lo dice el personaje de esta chica que se llama Naoko Satomi, que es debes vivir. O sea, como que esa película es de, oye, o sea, güey, vive y sé feliz y tienes que continuar viviendo, aunque desgraciadamente muchos de tus compañeros ya están muriendo. O sea, pensando que, o sea, el mentor de Miyazaki ya no está, y justo en algún tiempo, desgraciadamente, pues Miyazaki también pues, va a fallecer, y justo lo deja con sus hijos. Y creo que... con su hijo Goro, que mucha gente yo creo que lo ha subestimado, pero me da gusto que esté dando como la batuta de seguir experimentando con Earwig and the Witch, una película que pues es distinta en cuanto a Ghibli. Y por ejemplo Yonebayashi, que bueno, hizo When Marnie Was There, que es una película que a mí me gustó mucho, que bueno, luego discutiré que tuvo como al inicio como que me malinterpretó, lo interpreté de otra manera por los temas que toca, pero justo no sé, o sea, es esos creadores que Yonebayashi hizo eso en Ghibli y que ya luego pasó a Estudio Ponok y ya, bueno, dirigió un corto que está en la colección de héroes modestos. Entonces es justo, o sea, al final Ghibli ya no va a ser el mismo, va a cambiar y creo que y aparte, pues, o sea, Ghibli ya no es como los top que hacen películas. Justo queríamos comentar de cómo hay gente que, bueno, yo no creo que sea cierto, repito, como por enésima vez, y no porque no me gusten sus películas, sino porque simplemente no es lo mismo que Makoto Shinkai dicen que se siente Hayao Miyazaki. Sí, justo. Y, o sea, yo creo que va más por el hecho de que Makoto Shinkai está continuando la antorcha como el director más reconocido de la animación japonesa. Sí. Y porque destronó a Spirited Away como la película más taquillera de animación japonesa. Justo. Creo. Y Spirited Away había tenido esa posición como durante pues, muchísimos años. Sí. 15 años más o menos. Justo, o sea, creo que... O sea, vi en un video que creo que lo volvió a... porque creo que reestrenaron El viaje de Chihiro y no sé si... Bueno, el chiste es que Your Name está entre como el primero o en segundo puesto de las películas más taquilleras. Y justo, o sea, por ejemplo... Sí, yo tampoco creo que es el nuevo Miyazaki, porque dos cosas. Es injusto como comparar a un artista con otro, porque es totalmente distinto, su cine es distinto, que es un cine... Es mi director favorito, que lo descubrí, pues, sus películas me llegan mucho. Y justo es... No sé, o sea, es padre ver como otro tipo de voces, otro tipo de formas de animar. Sí se siente mucho como lo que hizo Studio Ghibli. O sea, Studio Ghibli abrió una puerta en la animación japonesa. Y pues, por ejemplo, al final Makoto Shinkai como que carga todo lo que lo que han aprendido los animadores y hace cosas distintas. O sea, es un cine como más... que está más enfocado al amor. Sin embargo, tiene temas, por ejemplo, de Ghibli que es... Pero probablemente, o sea, Makoto Shinkai no estaría donde está si no fuera por Ghibli. Sin duda, sin duda. O sea, sí, de alguna manera u otra Ghibli como que influenció como al colectivo japonés
terminó influenciando el tipo de cosas que se podían hacer, como expandiendo los horizontes de la animación, no solo japonesa, sino la animación En general. o el arte en general. O sea, de hecho, otra cosa que quería comentar era justamente cómo también Ghibli ha impactado mucho en el mundo de los videojuegos. Ujú. Porque de hecho Shigeru Miyamoto dice que está muy inspirado por las películas de Ghibli. Y yo creo que es muy muy claro, por ejemplo, en The Legend of Zelda, que es como... También tiene muchos temas ambientales. De hecho, Ramón también aquí es un experto de Zelda. Le gusta mucho. Más que yo. Oh, Sí, creo que tú has jugado muchas más cosas de Zelda que yo. Pero Breath of the Wild, que fue el último Zelda, que muchos dicen que era como ver una película de Ghibli en movimiento. Hablando de Ni no Kuni, ya lo había mencionado hace rato, pero pues, Ni no Kuni, que es un videojuego que tiene un estilo de animación de Ghibli, y Ghibli de hecho hizo las cinemáticas de Ni no Kuni, y también Final Fantasy, que Hironobu Sakaguchi, que es el creador de Final Fantasy, dice que también está muy inspirado por Ghibli. Entonces, pues Ghibli ha sido tan importante que ha influenciado a medios más allá de la animación, que eso está bastante genial. Y pues al final del día yo creo que es porque Ghibli pues encarna estos sentimientos de aventura, de estos sentimientos de protagonistas que tienen que hacer un cambio en su mundo, que tienen que relacionarse mejor con la naturaleza, y pues son cosas que, bueno, al menos por ejemplo en Zelda, que es como el mayor nombre de los que acabo de mencionar, pues está muy muy presente. sí, totalmente. Creo que algo muy interesante es que sí, al jugar, pues, por ejemplo, Breath of the Wild, pues estás en un mundo enorme y hay momentos en los que estás en un bosque que te dan sensaciones como, por ejemplo, en la princesa Mononoke, ¿no? Tú ahí explorando. Incluso los Koroks tienen muchísima similitud a los Kodamas de la princesa Mononoke. Estos monigotes blancos que están como sonriendo todo el tiempo. Ah, ¿Qué te pues sí, parece? nunca lo había pensado. Y creo que tiene incluso como ese sentimiento, no sé, cuando tú entras a ciertas áreas y encuentras uno de esos monitos, como que te remite un poco a ese sentimiento, ¿no? Y creo que sí, Ghibli ha influenciado muchísimas cosas y sobre todo creo que a los europeos, bueno, no creo, a los europeos les gusta bastante, porque aparte de que Miyazaki sí se inspiró mucho en su cultura, pues por eso mismo se digiere un poco más, ¿sabes? O sea, no es como tan extraño, ¿no? Y siento que Miyazaki fue para esta generación lo que Kurosawa llegó a ser en algún momento para el mundo, ¿no? O sea, esto es el Japón, este es el cine japonés que actualmente ha pasado más a ser animación. Ok. Entonces, bueno, sí tengo mucho por qué ver. Tengo entendido que tiene un buen de películas. No sé ustedes a qué películas me pueden recomendar. Así como que, como principiantes, como que pues recomiendo Spirited Away o el viaje de... Creo que es la misma, ¿no? El viaje de Chihiro que Spirited Away. Justo, es la misma. Ah, ok. Bueno, Spirited Away o el castillo viviente. ¿Qué películas me pueden recomendar para empezar a ver? Y dando ahí sus conclusiones de por qué me las recomendarían, ¿no? Pues mira, te voy a recomendar El viaje de Chihiro, Spirited Away y El castillo viviente. O sea, justo creo que, o sea, ya yendo a las conclusiones, Ghibli ha sido como una fuerza muy importante en el mundo de animación, que gracias a sus películas, o sea, dieron el salto y es como, ok, no solo existe Disney, existen películas de otros lados. Y yo creo que, bueno, voy a agarrar, creo que la más clásica, una película que, aunque sea la más famosa, conozco mucha gente que le gusta y a mí me llega mucho, que es El viaje de Chihiro. Viéndola con mi hermana o sea, como empezando la pandemia, no sé, me llegó tanto. Porque no sé, o sea, fue como un proyecto como mío y de mi hermana, es poder ver estas películas, conocer como otro tipo de animación. Yo creo que otra, no sé, es que es muy difícil. Yo creo que When Marnie Was There, no sé, como agarrando como de otro director, no sé, como al inicio daba como una pinta de ser como una película que la neta tocaba temas LGBT. A mí en lo personal me hubiera gustado que siguieran por ese lado, sin embargo aún así es buenísima y justo toca mucho sobre la depresión, como que en los niños, y yo creo que es algo poco explorado y sobre, o sea, cómo luego como batallamos mucho en aceptarnos a nosotros mismos. Y la tercera, yo creo que, bueno, no me puedo quedar sin mencionar a Takahata. O sea, voy a mencionar dos de él, que es La tumba de las luciérnagas o El cuento de la princesa Kaguya, porque una de ellas es tocar como el Japón herido por la guerra y es una película sobre sobrevivir, o sea, cuando has perdido todo y
pues necesitas pelear y pues sí, es como uno de los finales más tristes de el mundo de la animación. Justo mi hermana siempre me decía, oye, es que, ¿por qué las películas de Ghibli siempre terminan tan tristes? Pero yo creo que... No todas. No todas, sí, justo. O sea, yo creo que al final agarran mucho lo que es la vida. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Y, por ejemplo, el cuento de la princesa Kaguya, que habla sobre, no sé, ser feliz. O sea, sobre vivir y ser feliz. Y, bueno, ya, voy a hacer trampa otra vez. Y también mencionar The Wind Rises. Que es, o sea, para mí las películas de Ghibli es sobre madurar, sobre vivir. Y no sé, o sea, creo que, o sea, al final lo decía muy bien, bueno, siempre me lo ha dicho Ramón, güey, son magia. O sea, Ghibli es magia. Sus películas son sobre crecer y, no sé, es magia pura. Yo creo que, yo para concluir quiero decir que hay muchas personas que todavía tienen esta resistencia a ver esas películas japonesas. Y sí, Ghibli es un nombre muy, muy pronunciado. Pero aún así, es que también lo que creo que pasa es que son películas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Incluso alguna vez vi una película, bueno, la de Totoro, la vi con mi mamá, sí. Me acuerdo, y le dije, mira, es que es como Heidi, es como las caricaturas que tú veías. Y de hecho me acuerdo que estaba la parte del gato, cuando sale el gato bus. El gato bus es amor. Y justo mi papá estaba subiendo y vio la película y dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué las películas que ves están tan extrañas? Algo así me dijo. Y yo, pues es que está curioso porque creo que si hubiera sido una película de Disney no hubiera dicho lo mismo. Y entonces yo creo que todavía existe con esta resistencia. Chance para las... No sé si es por cuestión de generación o es simplemente cuestión de cultura. O sea, cultura en el sentido de... Estamos acostumbrados a ciertos tipos de historias sí. que convencionales, ¿no? Que en Oriente son muy, muy distintas. Y las películas de Ghibli, bueno, muchas de ellas son como más introspectivas, son más como de esa parte de la cotidianidad. Por ejemplo, mi vecino Totoro, que es como casi no pasa nada. Sí. También Only Yesterday, que es una película muy, muy cotidiana. Entonces, los japoneses tienden a hacer eso. Son como... A veces pueden ser como muy sutiles, pueden ser como más tranquilos. Y yo creo que sí puede ser un choque porque dices como, ok, ¿cuál es? O sea, ¿hacia dónde está llevando todo esto, no? Y no tiene como una estructura a la que estamos acostumbrados. Yo solo lo quiero decir, pues, dense la oportunidad. Y también la cosa es que Ghibli es un estudio entero. No es... Sí se puede decir que tiene un estilo, pero cada película es muy diferente. Entonces... Si una película no te gusta, no quiere decir que las demás no te vayan a gustar, porque hay mucho de dónde escoger y como ya mencionamos hay varios directores. De hecho, bueno, ya pasando como mis películas favoritas de Ghibli y las que recomiendo es, primero que nada es la del Castillo Vagabundo, que sé que a Ramón no le gusta, bueno, es de las que menos le gustan de Ghibli, pero de hecho creo que fue las primeras películas de Ghibli que vi, pero me gustó muchísimo. Bueno, siguiendo con las analogías... Muchos dicen que es como la Bella y la Bestia japonesa. Pero tiene muchos... O sea, sí, pero no. O sea, tiene muchos más matices. Es una película que es extremadamente imaginativa. O sea, la música me llega muchísimo. Adoro el soundtrack. Y bueno, o sea... Prefería dejarlo hasta ahí para que descubran de qué se trata. Luego Only Yesterday, que la vi apenas ayer. Ojo con el juego de palabras que dice. Pero Only Yesterday, que la dirige Isao Takahata, que es una película que se trata de una joven, creo que tiene 20 y tantos años, 26, 27 años, y entonces se va como un retiro a una granja de vacaciones, mientras se va acordando de sus memorias de cuando tenía 10 años. Y entonces se va dando cuenta como de las cosas que le pasaron de pequeña y cómo influenciaron en la persona que es hoy en día. Y como que se pone a reflexionar sobre de esas memorias que uno tiene de cuando es pequeño. Y como ahora sí que las políticas de la escuela, como yo les llamo, es que están los grupos, o sea, niños contra niñas. Y como lo que significa crecer. Y como... Cuando uno llega a la adultez, de cómo te acuerdas las cosas que hiciste cuando eras pequeño, pero a veces como no manches, tengo que dejar ir y tengo que aprender a vivir. No sé, es muy, muy, muy bonita película, lloré al final. Y la última que quiero recomendar creo que es la base de Ghibli, que no es en sí una película que hizo el estudio Ghibli, pero ayudó a fundar el estudio, que es Náusica del Valle del Viento, que también cuando la vi me gustó mucho. O sea, entiendo por qué muchas personas no consideran que es de las mejores, pero me gusta mucho como la forma en la que representa la ciencia ficción, porque es como
siento que combina un poco esta parte de la antigüedad como con el futuro, como que luego es esta idea de tecnología que es tan vieja, que es muy avanzada, que incluso ahorita que lo estoy pensando también es como algo que aparece en Zelda bastante, pero sí, Náusica es como la definición de un viaje y también está protagonizada por una mujer, como la mayor parte de las películas de Ghibli, y pues son las 3 que más me gustan, de todas las que he visto bastantes. No, pues un poco ya hablando también de por qué verlo. Creo que Luis y Jos han sintetizado prácticamente las razones más fundamentales. Creo que es un estudio que se debe ver. Creo que es fundamental para la historia del cine y de la animación. Realmente han establecido muchos esquemas que han influenciado muchas de las cosas que consumimos o incluso vemos dentro del cine estadounidense, aunque nos demos cuenta o no. Creo que ha habido grandes pensantes en ese estudio y que se han puesto varios retos y como objetivos y han logrado pues transmitir cosas muy bellas, ¿no? O sea, yo creo que ningún estudio de cine me ha hecho llorar más que Ghibli. O sea, realmente como que te llega al alma, no sé, es difícil de describir. Y justo creo que la principal como razón por la que mucha gente se aleja un poco es porque pues el primer referente es el viaje de Chihiro. Y tú ves el viaje de Chihiro y el primer aspecto que te llega a la cabeza es el Sin Cara, que tiene este diseño entre como Dark News. Justo, es como grotesco en partes, ¿no? Y yo recuerdo cuando la vi de niño, yo quedé traumado. O sea, yo le tenía un miedo al Sin Cara que es indescriptible. O sea, tenía pesadillas con él. Y pasa el tiempo, vuelvo a ver las películas, veo el Sin Cara y lo entiendo. O sea, dejo de tenerle miedo y digo, es que él realmente está solo. Mi héroe. Pues es que realmente el Sin Cara es de mis personajes favoritos como de todo Ghibli, porque simplemente, no sé, tiene algo muy especial ahí, porque es un ser muy solitario, pero que solo quiere amor y quiere compañía, y es algo muy bonito. La verdad es que a mí me es muy difícil como nombrar películas favoritas. Yo sí, empatizar. No. Escoger unas favoritas. Realmente creo que cada uno me ha influenciado de forma muy distinta, ¿no? A primera instancia yo pondría, creo que las 3 que más me han marcado, más me han llegado y que de una forma u otra siempre regreso en busca de inspiración. Una es Náusica. Náusica es esa película que a mí me encanta. Como menciona Luis, tiene un aspecto de un futuro distópico muy interesante porque es un mundo en el que ya valió, ¿sabes? Y está a punto de valer otra vez. Entonces se rige mucho por el respeto a la naturaleza y cómo realmente lo que está sanando al mundo es el bosque, que está envenenándose para poder como prácticamente limpiar a la tierra de tanta contaminación, de tanto rollo que el hombre causó, ¿no? Y he tenido la oportunidad de leer casi el manga completo, que si en algún momento tienen el momento, o sea, léanlo, creo que vale mucho la pena. ¿El varo y el tiempo? Hasta eso la encontré en buen precio, en Amazon. Pero no hay excusa. O sea, son 2 volúmenes bastante largos y la película cubre como los primeros 2 capítulos de 8 y creo que realmente al leerlos se expande el mundo de una forma muy muy interesante, al grado de que Náusica es como de mis heroínas favoritas de toda la historia. O sea, realmente es una mujer que admiro mucho. Luego ya yo creo que iría con la princesa Mononoke, que Miyazaki sí ha forjado muchos de los gustos que yo tengo. O sea, realmente esa película me encanta. Incluso hay un dato curioso que Ahsoka Tano de Star Wars está basada o inspirada en la princesa Mononoke. Y pues The more you know, siempre está ahí ella, ¿no? Es como muy fuerte y creo que es una de esas películas donde hay un balance entre un personaje masculino y un femenino igual de fuertes y que chocan y que simplemente encuentran la respuesta. No sé, eso se me hace muy bello. A mí me gusta mucho esa película y el soundtrack también es
fantástico. Y De Don Joe Hisaishi, para mencionarlo. Claro, que justo es muy importante, que creo que ha musicalizado todas las películas de Miyazaki y musicalizó la última de Takahata, que para cerrar es mi película favorita de Ghibli, yo creo que de todo, que es La leyenda de la princesa Kaguya, que no sé, es una película que simplemente la vi y dije, ¿qué hago con mi vida? Me tomó mucho procesarla y realmente impone muchas cosas, desde la animación, el estilo, desde, no sé, es como una carta de amor a la vida por parte de Takahata, que simplemente pues te llega al alma, porque Takahata ha sido un pionero de Ghibli, y aunque no sea tan conocido, creo que es muy bueno. O sea, para mí es Takahata, no sé, o sea, Luis mencionaba Only Yesterday, y algo muy interesante es que en esa película los gestos de la gente se ven, ¿sabes? O sea, la edad se refleja conforme se les arrugan los rostros. Y fue algo que Takahata quiso aproximar desde ahí, y siempre ha estado viendo cosas, y es un cine muy reflexivo y muy social y muy cotidiano, y no sé, o sea, creo que en general vean todas. Yo creo que esas tres son como las tres mujeres que más admiro dentro del estudio, ¿no? Y creo que, pues sí, o sea, realmente, no sé, el día que me muera quisiera que pusieran el soundtrack de La princesa Kaguya, imaginar que me voy volando a la luna. Solo quiero decir que, en serio, creo que escogimos muy bien al invitado, sí. ¿verdad? Se nota el amor pasión que le tienes por esas películas. Y espero que algo se le haya contagiado a los escuchas. Sí, güey. A mí se me contagió. Güey, yo como que se me estaban ahí formando, no sé, como que sí me estaba como poniendo muy sentimental ahorita. Güey, es como el meme de... quiero ver las consigue así, como quédate con alguien que hable de ti como Ramón habla sobre Ghibli. Órale, sí. Un meme para el Instagram, ¿no? Oh. Quédate con alguien como... Pues bueno, a mí me inspiraron me motivan ya más ver estas películas. En sí, no sé cuándo empezar, espero que pronto, inclusive ahorita que termine de grabar este podcast me ponga a ver una que otra. El viaje de Chihiro. Sí, sí, El viaje de Chihiro, tal vez. Creo que es la más accesible porque está en Netflix, Sí. entonces pues creo que puedo empezar con esa. En sí, gracias por esta introducción al estudio Ghibli, o Ghibli como quieran decirle. Ghibli. No se pongan así de, ay, se pronuncia de tal manera. No, y justo lo que dices, que creo que es importante, es gracias a pues la importancia de Ghibli. Por ejemplo, están sus películas en Netflix y me da mucho gusto que como que grandes obras puedan llegar como a todo público. Y pues bueno, si Isaac es un público nuevo, pues me da mucho gusto que las tenga accesibles y que las pueda ver. Bueno, escuchas, llegamos al final de este episodio otra vez. Nos alargamos bastante, pero yo creo que valía la pena considerando el tema que tenemos y porque obviamente queríamos dejarle espacio a nuestro invitado para poder expresarse. Otra vez agradezco, Ramón Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, ¿quieres dejar alguna red social o así está bien? Todo, deja todo. Un mensajito de despedida, un mensajito de quizá vuelvas en la segunda temporada. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme expresar este tema de una forma tan bonita. No sé, me apasiona mucho hablar de eso y como discutirlo en general. Más que nada, gracias por invitarme, por darme esta oportunidad. Pues realmente no uso mucho redes sociales, tengo creo una cuenta de dibujos por ahí, que ya tiene mucho que no subo nada, pero por si la quieren seguir es arena_gris, está en Instagram. Y pues nada, o sea, realmente muchísimas gracias por todo. Y creo que hace rato estaba leyendo una cosa de Ghibli y hay una frase, o bueno, algo que dice Miyazaki y se me hizo como interesante, y dice: concibo nuestro trabajo más como un relevo que como un trabajo creativo. De niños recibimos el testigo de alguien. En vez de pasarlo al siguiente corredor, lo pasamos a través de nosotros y luego lo damos al siguiente niño. Y creo que, no sé, creo que es hermoso como Miyazaki
Takahata y el estudio en general, o sea, Suzuki, Yonebayashi, Satoru Miyazaki, Yoshifumi Kondo con una breve participación, simplemente te dicen, güey, sueña y vive, y eso es como muy bonito. Qué bonito, gracias por compartirlo. No hay de qué. Isaac, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Pues me pueden stalkear. En Instagram, solamente tengo Instagram porque, pues, no sé, siento que es la más accesible, la más popular. Twitter no me gusta, no me agrada Twitter. Está bien. Siempre digo que es el pájaro azul. Pero me pueden encontrar en Instagram como Isaac-G-Vázquez. Y pueden seguir mi cuenta, la otra cuenta productora que es Creators Films, donde ya saben, hacemos audiovisuales y cortometrajes y cosas de cine. Entonces vayan a seguirnos si quieren hacer un largometraje, bueno, un cortometraje, vaya un proyecto audiovisual, pues ahí pueden encontrarnos. Muy bien. Y Jos, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Pues en Twitter como @JoseIvanO202, en Instagram como @CatDibujos. Y pues simplemente pues agradecer a nuestro invitado, la verdad es que yo me la pasé muy bien. Y o sea, creo que al final de esto se trata del podcast, de poder hablar de lo que nos apasiona con la gente que más queremos, que bueno, en este caso pues, han venido nuestros amigos, todavía no viene la familia, en algún punto deberíamos invitar también a la familia. Y sí, o sea, simplemente decir pues gracias a todos los que participan en Ghibli por hacer su cine, porque para mí creo que pensar en Estudio Ghibli es como familia, porque, o sea, las películas que... La primera película de Ghibli que vi fue Mi vecino Totoro y la vi con mis amigos. Luego, o sea, El viaje de Shihiro, varias películas la he visto con mi hermana, con mi familia. Y por ejemplo, la princesa Mononoke la vi con Ramón. Y sí, justo, o sea, pues muchas gracias por hacer ese tipo de cine. Muchas gracias por nutrir esas ideas y como dicen al final de The Wind Rises es The Wind Rises, we must try to live. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo ya di mis conclusiones, así que solo voy a dejar mis redes sociales. Estoy en Twitter como @lleon_779 y sé que siempre prometo que voy a sacar más cosas, pero por cualquier cosa ahí está mi canal de YouTube, que es Postmortem Videojuegos. Hago análisis videoensayos, como les dirían, de videojuegos. Y pues eso. Muchísimas gracias a todos los escuchas por sintonizar este episodio. Espero les haya gustado, espero... comenten, compartan, díganos qué opinaron, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Amablemente, por favor. Qué amablemente. Amablemente, por favor. Claro, ese es el inicio de una conversación. Y cualquier cosa, ya saben, ahí está. Pueden dejar un comentario en YouTube. Nuestras amistades que lo ven en Facebook, dejan un comentario en Facebook. Y la nueva página de Instagram, ¿no? Antes de irnos, quisiera hacer un saludo a dos de nuestros escuchas que siempre nos andan escribiendo cosas. Que es Diego Arias. Diego, muchísimas gracias por compartirlo Rifado, muchas gracias. Espero estés escuchando y espero te haya gustado. Y la otra es una de nuestras seguidoras más aférrimas. ¿Fieles? Muchas gracias, la verdad. Siempre nos está comentando. Que es Ruby Berry 2110. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por comentar siempre y darle like a Un abrazo a todos, en especial a ellos que nos apoyan. Yo también le doy like. Claro. Muchas gracias. Y a la familia, a mi mamá, a mi mamá. Y a mi papá. También gracias a Ramón. Y a Ramón. Gracias a Ramón por nos escuchar. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. En el siguiente episodio de Charlas y un Café. Chao. Bye bye. Abrazo. Bye bye.